buenas tardes a todos, mi nombre es Victoria Nievas y en el día de hoy junto con mis compañeros les venimos a brindar una capacitación sobre trabajo seguro en altura, ya que en estos últimos meses pudimos notar ciertas actividades, ciertos actos inseguros y también pudimos identificar la necesidad de brindar esta capacitación, ya que es indispensable que todos los trabajadores, o sea ustedes, tengan los conocimientos de trabajo seguro en altura, como así también sus medidas de seguridad. Entonces, se entiende como trabajo en altura que es una actividad de alto riesgo capaz de producir desde una simple caída o incluso accidentes fatales. Según lo que indica la normativa legal vigente, trabajo en altura se considera todo aquel que se realice a 2 metros o más del plano horizontal, siendo este el suelo. Según el decreto 351, también indica que se considera trabajo en altura a todo aquel que se realice por debajo del plano horizontal del suelo, siendo esto pozos, excavaciones, tanques subterráneos, entre otros. En este caso, la diferencia de altura se disminuye a 1,5 metros. En lo que sería previo a realizar cualquier trabajo en altura, se debe estar autorizado, sí o sí autorizado, se debe señalizar la zona de trabajo con cartelería simple que enmarque el peligro de caída de objetos, caída de personas, pueden ser mediante conos, pueden ser en marca. Lo vamos a detallar más adelante. También se debe enmarcar el perímetro, ya sea con barandas fijas, barandas móviles, permanentes, temporales, depende de la tarea que se vaya a realizar. En el caso de las barandas fijas, las mismas deben estar ancladas a la superficie. No obstante, estas no pueden usarse como un punto de anclaje, ya que, más allá de estar ancladas a la superficie, no son resistentes. No conectarse a una baranda fija. No. Previo también al inicio del trabajo, se debe verificar distintos factores de riesgo, como lo son las condiciones climáticas, los trabajos que se están haciendo alrededor, la presencia de vehículos, peatones, entre otros. Verificar el entorno en el que se va a trabajar. También se debe verificar el estado de los elementos de protección personal. Los mismos deben estar en condiciones, no deben tener ningún golpe, rajadura, no deben estar dañados. Como así también se debe usarlos de manera permanente en lo que sería toda la realización de la tarea, desde un inicio hasta el fin. Y también se debe verificar el estado de las herramientas y los elementos a utilizar, como son escaleras, andamios, entre otros que seguiremos detallando a continuación. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Ángelo. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Llegado a este punto de la capacitación, le voy a pasar a comentar 3 cosas para tener en cuenta para el trabajo en la altura, ¿sí? Lo cual vamos a hablar del uso de las escaleras, el uso de andamios y por último los riesgos específicos que vamos a encontrar trabajando en la altura. En el uso de escaleras se deberán verificar que se encuentren en buen estado y ser revisadas de forma periódica para así no encontrar anomalías en las mismas a la hora de utilizarlas, ¿sí? Aparte de esto, estas no van a ser utilizadas como soporte o como pasarelas que normalmente se suele utilizar para ello. Esto va a quedar prohibido, como también no serán utilizadas escaleras fijas que estén hechas a mano. ¿Qué quiero decir con esto? Escaleras de madera que estén atadas con alambre,
con alguna soga en particular, tampoco, porque esto va a llevar un mayor riesgo al trabajador y va a haber mayor probabilidad de que se produzca un accidente. Y por último, con respecto a las escaleras que superen los 5 metros de longitud, tampoco serán utilizadas. ¿Sí? Pasando a los andamios, al uso de los andamios, estos serán metálicos, se van a apoyar en una base de forma resistente a la cual otorgue mayor resistencia al andamio y le da una mayor seguridad al trabajador de poder pisar con tranquilidad y saber que el andamio en donde está apoyado tiene una superficie plana y resistente con respecto a ello. ¿Sí? Estos deberán tener una anchura mínima de 60 centímetros, como también contar con una baranda de seguridad. ¿Sí? Por último, el punto que le paso a comentar va a ser los riesgos específicos que vamos a encontrar, ¿sí?, en el trabajo con altura. ¿Cuáles se pueden producir? Son la caída de objetos por desplome o derrumbamiento, caída de objetos por manipulación del trabajador, pisada de objetos, que esto se va a deber al desorden que hay en el lugar de trabajo. Por eso hay que mantener un orden en cuanto a las herramientas que vayamos a utilizar, que no estén tiradas por el suelo, en lo posible encontrar un lugar en específico para ubicar estas herramientas y evitar cualquier golpe o caída por alguna de estas pisadas de objetos. También la caída de fragmentos, lo cual esto puede dañar la visual y el sistema respiratorio del trabajador. Como por último, pero menos importante, la caída de distinto nivel. Como anteriormente lo mencioné, la caída de distinto nivel se puede dar por alguna pisada de objeto que provoque la caída del trabajador, y esto va a provocar lesiones graves, lo cual va a producir el accidente de trabajo, como también puede producir un accidente fatal, dependiendo de la altura en la cual se esté trabajando. Buenas tardes, mi nombre es Mauro, voy a hablar de las medidas de seguridad, de los elementos de protección personal y de la señalización en el área de trabajo. Como primera medida es importante la planificación de la tarea a la hora de trabajar a la altura, ya que esto puede disminuir los riesgos. Como segunda medida, utilizar siempre los arnés a la hora de trabajar a una altura superior al 1,80 m. Para tener en cuenta, los arnés deben constar con costuras, no con tachas, ya que estas tachas, en el momento de la caída o del impacto, se pueden desprender y no cumplir su función. Después tenemos la instalación de barandas y señalización en los lugares de trabajo, delimitar bien el área, y como última medida tenemos la protección de la caída de objetos. Como si a lo mejor ustedes han visto en los departamentos o en los edificios que se están trabajando, hay una especie de bandejas de madera, las que cuentan con su contención y baranda. A la hora de caer los objetos, esto impide que le caiga a la gente que va pasando por el lugar. Después tenemos los elementos de protección personal. ¿Ustedes conocen algún elemento de protección personal? Sí, como dice el señor, los cascos. Los cascos, lo único que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante en el momento de utilizarlo, es que tenga su agarre por abajo del mentón, ya que esto lo va a ayudar que en el momento de la caída no se desprenda y no lo termine golpeando y no cumpliendo su función. Luego, el calzado es muy fundamental, se debe utilizar borseos, y los arnés, como dije recién, debe contar con su cinto de seguridad y debe contar con su línea de vida. Después tenemos las señalizaciones en el área de trabajo, que no deja de ser importante tampoco. Por ahí nosotros la pasamos por alto, pero es muy importante en este punto. Es el uso obligatorio, por ejemplo, del elemento de seguridad, el riesgo de caída para que la gente esté al tanto que está en riesgo, y después el uso obligatorio del casco. Después la delimitación de la línea de trabajo, tanto arriba como abajo, es muy importante también. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Florencia, estoy aquí, acompañando al grupo. Yo les voy a hablar sobre la evaluación y los criterios de aprobación de la capacitación de trabajo en altura. Esta instancia consta de dos partes, una parte teórica, una parte práctica. En la parte teórica ustedes deberán responder 4 preguntas marcando opción correcta. En esas preguntas
actividades van a estar presente el contenido que se les ha brindado. En la parte práctica van a realizar 2 actividades en grupo, en los cuales van a ir rotando. Son 2 actividades, 2 grupos van a ir rotando, en los cuales evaluaremos la habilidad de la aplicación de los procedimientos correctamente y también el uso adecuado de los equipos de protección. Entre ambas actividades deberán tener un 60% de aprobación, de aprobación. Recuerden que esta capacitación es de gran importancia, ya que es de gran riesgo el trabajo en altura, tienen que tener conciencia. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntar, yo estoy acá para asesorarlos, para ayudarlos a la seguridad primero. Así que bueno, les deseo mucho éxito y seguridad en esta etapa evaluativa. Además, luego de que terminemos la parte evaluativa, le vamos a pedir por favor si nos pueden responder una encuesta a modo de conocer su opinión, de conocer qué les pareció a ustedes la capacitación y ver en qué aspecto podemos nosotros mejorar a futuro en otra capacitación el año siguiente, si nos vuelven a convocar para brindarles de nuevo y reforzar los conocimientos de lo que es el trabajo en altura, como dijeron los chicos, el correcto uso de elementos de protección, la esterilización de los mismos, también el armado correcto de los andamios, de lo que son las escaleras simples, las escaleras ligeras, y demás temas que se han tocado que está bueno conocer su opinión sobre los mismos. Así que chicos, muchísimas gracias por su tiempo.